Atención Colombia, el presidente Gustavo Petro cerró la posibilidad de encontrar una salida negociada a los diálogos con la guerrilla del ELN. El mandatario se levantó de la mesa después del ataque de los subversivos a una guarnición oficial que dejó 2 uniformados muertos. Dijo textualmente el mandatario: esta es una acción que prácticamente cierra el proceso de paz. El atentado terrorista se registró en la mañana del 17 de septiembre en jurisdicción del corregimiento de Puerto Jordán, Arauca, desde una volqueta cargada de tatucos, pues los ilegales atacaron esta base militar. Textualmente dice el mandatario: esto es como un eterno devenir, silenciar una parte del pueblo, seguir en guerras y matándonos entre nosotros una y otra vez, como si fuera nuestra historia. Las conversaciones con la guerrilla estaban casi muertas desde el pasado 11 de abril, que permanecían congeladas, y pese a los llamados del gobierno y de los mediadores a retomar el diálogo, los ilegales pedían concesiones difíciles de cumplir para volver a sentarse en la mesa. La última pretensión de los armados ilegales era que el gobierno los excluyera de la lista de grupos armados organizados, una decisión del Ejecutivo que en este sentido implicaría cuanto menos que la fuerza pública dejara en un segundo plano los operativos contra la guerrilla. Ante las negativas del gobierno, los ilegales siempre amenazaron con levantarse de la mesa y activar el conflicto en las zonas donde hacen presencia. En agosto pasado mostraron los dientes cuando el Frente de la Guerra Occidental decretó un paro armado que tuvo confinadas a 50.000 personas durante 9 días en el Chocó, señores. El diálogo con esta guerrilla quedó estancado en el 7º ciclo. Se logró firmar un acuerdo para la inclusión de la sociedad civil en los diálogos de paz y las partes alcanzaron a pactar un cese al fuego bilateral que perduró por un año. La confrontación armada está activa desde la medianoche del pasado 3 de agosto. Esta no es la primera vez que un ataque del ELN lleva al fracaso de los intentos a negociar. Definitivamente estas personas no quieren la paz. Con los aires de una nueva ruptura, el próximo paso del gobierno Petro iría encaminado en reactivar las órdenes de captura contra los delegados del ELN en la fallida mesa de conversación. Lamentable esto para el país, que esta guerrilla no quiera hacer la paz. Definitivamente, cuando no hay voluntad, no se puede hacer nada. Escuchen las palabras del presidente Petro tras el atentado en Arauca. Las consecuencias de las acciones y del flujo de la historia hoy nos traen un hecho dramático, repetido en nuestros últimos años, una volqueta cargada de explosivos que hiere 27 jóvenes y mata a 2 dentro de los datos que tengo, puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz. Y obviamente, como sucedió aquella vez en otro sitio aquí cerca, en la escuela de la policía, donde murieron muchísimos agentes de policía, de alféreces que estaban estudiando allí, pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre. Y es como un eterno devenir, silenciar una parte del pueblo y seguir en guerras, matándonos entre nosotros una y otra vez, como si esa fuera nuestra historia. Y a veces queda difícil preguntarnos si es que vamos a seguir por ahí, si es que los que no son de determinada élite no pueden estar aquí, y al mismo tiempo, si entonces la consecuencia de estarnos matando, pues, entre nosotros. Si quiero que quede esta reflexión, es que 100 años de soledad se repite o cortamos la historia y pasamos a ser una nación respetable también. Es que es posible el Estado Social de Derecho en Colombia, es que es posible la paz, o son 75 años más hacia adelante de matarnos entre nosotros. Y no es lo que queremos. Yo puse sobre la arena la posibilidad de un acuerdo nacional. Parece que la respuesta es otra. Aquí respetamos las cortes. Jamás verán ustedes una interceptación telefónica. Cuando, como un rum en la prensa, porque así es en la prensa, que queda como el de que éramos nosotros los que estamos interfiriendo, cuando yo mismo fui. Mis hijos menores de 4 y 5 años fueron seguidos por el DAS en el Liceo Francés y sacaron fotos de los salones donde ellos estudiaban. Y yo fui interferido, tengo por ahí un proceso que no vuelvo a preguntar porque no me corresponde, de víctima de interferencias telefónicas. Pero decidí averiguar, dadas las quejas, de si había posibilidades de unas interferencias a teléfonos, violando los derechos de mucha gente, y descubrí que sí. Eso alborotó aquí el avispero, pero lo hicimos porque hay aquí democracia, porque nadie tenga el sobrepoder, el superpoder, alguien no electo incluso, que no sabemos dónde está Pegasus, de saber qué hablamos o qué no hablamos, o si nos tienen que vigilar, no vigilar, si somos peligrosos y no somos peligrosos. Y sin embargo, pareciera que es un pecado que un presidente lo muestre.
Es decir, que hemos tenido un Estado, o un Estado no, unos funcionarios dentro de los gobiernos que no han entendido qué es la Constitución y que no han entendido que es un acuerdo nacional. Porque el acuerdo nacional no puede ser que el presidente abandone las reformas que benefician al campesino que no tiene tierra, al viejo que no tiene el plato de sopa, o al niño que no tiene el agua potable, que ese no es el camino de un acuerdo nacional, sino que el camino de un acuerdo nacional es que haya democracia, justicia social y paz. Eso se va a definir, como siempre, en la historia de Colombia y en los próximos días, pero quiero dejarlo planteado. Los derechos de un presidente se respetan, porque si nos vamos a respetar también los derechos de un campesino, de un niño sin agua, de una persona pobre, de un viejo sin sopa caliente en las calles, de un soldado que ahora es agredido por el ELN, en vez de hablar de paz, van por un muchacho soldado cuya madre estará llorando en este momento, o preocupada si está herido, que tiene todo el derecho de ser en Colombia, y que a través de estas guerras, de las cuales él no es responsable, ¿qué responsabilidad tiene?, termina dejando unos sus vidas, otros su felicidad y su existencia, porque simplemente sus padres, incluso políticos, sus gobernantes, no son capaces de encontrar la paz. Bueno, les dejo estas inquietudes, gracias por haberme escuchado, muy amables. Bueno, aquí dice Gustavo Petro que lamentablemente pues se cierra este proceso de paz con sangre por parte del ELN. No tuvieron voluntad, señores, definitivamente. Pues este ataque del ELN deja 2 soldados muertos y 25 heridos, en los cuales 18 fueron trasladados a Bogotá por la gravedad de sus heridas. La base militar de Puerto Jordán en Arauca fue atacada con cilindros bombas lanzados desde una volqueta. Más temprano, el ministro del Interior, Cristo Bustos, había dicho que la guerrilla del ELN está dedicada a generar terror y violencia, que demuestran definitivamente que no les interesa para nada la paz. Lamentable esto, señores, mala noticia para el país. El ELN está dedicado a generar terror, a generar violencia, a atemorizar a la ciudadanía de Arauca especialmente, toda la solidaridad con el pueblo araucano. Conozco la situación de violencia de ese departamento desde hace muchos años. Han tenido que soportar la barbarie del ELN, del señor Pablito y de todos sus secuaces. Rechazo total a esa actitud. Demuestran definitivamente que no están interesados en la paz de Colombia, y lo que tiene que hacer ahora el Estado colombiano es perseguir a esos autores de ese atentado, y estamos en una decisión clara de luchar contra esos violentos. No puede ser que mientras todavía está abierta una posibilidad de avanzar en una negociación, ellos acudan a un acto de terrorismo como en épocas anteriores, que es totalmente condenable por toda la sociedad colombiana. No han entendido que los colombianos rechazan su accionar violento y es totalmente inaceptable. Ministro, ¿usted qué cree? ¿Qué rumbo debe tomar el gobierno con estos diálogos? Bueno, eso es una decisión del Alto Comisionado de la Paz, del señor Presidente de la República. Ustedes saben que no se avanza en la mesa de negociaciones, que en este momento no hay cese al fuego. Hay operaciones militares también contra no solamente el ELN, sino contra los grupos violentos con los cuales no está pactado un cese al fuego, no está vigente el cese al fuego, y obviamente esta situación tiene que llevar a la mesa de negociaciones, a los negociadores y al Alto Comisionado y al Gobierno Nacional a evaluar una situación que, vuelvo, insisto, es totalmente inaceptable. Toda la solidaridad con nuestros soldados de Colombia, con la gente de Arauca. Es que todos los días están tomando acciones contra la población civil allá en el departamento de Arauca, y tenemos que rechazar todos los colombianos ese accionar. Bueno, lamentable esto que haya pasado, señores. El ministro de Defensa también se pronunció y dijo que esperaban un gesto que permitiera adelantar las negociaciones, pero esto definitivamente no es un gesto. Rechazamos el atentado cometido por el Ejército de Liberación Nacional en contra de nuestro ejército en Puerto Jordán, Arauquita, Arauca. Hechos execrables en los que resultaron asesinados 2 soldados profesionales, Byron Correa y Julián Patiño, a cuyas familias enviamos nuestro sentimiento de pesar, de condolencia, de solidaridad. Igualmente resultaron heridos 26 de nuestros hombres y mujeres, 4 oficiales, entre ellos una mujer. Esta es una clara demostración del Ejército de Liberación Nacional de cuál es su real voluntad de paz. Cuando esperábamos un gesto que permitiera continuar las negociaciones,
que se venían adelantando con este grupo ilegal. Esta es la respuesta que ha dado de manera clara. Y frente a ello, las acciones de nuestras fuerzas militares, las operaciones que debe adelantar, que continúa adelantando nuestro Ejército Nacional, tienen que ser también contundentes. Desde el día de ayer, en el momento en que se conocieron estos hechos, el general Luis Emilio Cardoso, comandante general del Ejército Nacional, se desplazó a Arauquita a asumir de manera personal las operaciones que se desarrollan y ponerse al frente de esta situación. Hago un llamado a nuestros hombres y mujeres de las fuerzas militares, del Ejército Nacional, para que no declinen en su voluntad de dar la paz a nuestro territorio, que su esfuerzo, su sacrificio pueda producir el fruto que todos y todas esperamos. Lógicamente salieron los uribistas para ganar réditos políticos frente a esto, criticando al gobierno, criticando porque se busca la paz de una manera concertada. Sin embargo, ellos no les interesa esto. A ellos les interesa es el 2026. Como a María Fernanda Cabal, por ejemplo. Ella preguntó, ¿cuántos muertos de la fuerza pública? ¿Cuántos secuestrados? ¿Cuántos asesinatos para calmar su capricho? ¿Capricho hacer la paz? ¿Capricho es dejar de matarnos unos a otros entre colombianos? ¿Eso es un capricho? Por supuesto, ustedes saben que el uribismo está acostumbrado a que haya sangre de parte y parte, ¿no? Pues dice ella, no más discursos de paz con los terroristas. Su deber es proteger la vida de los colombianos, no contemplar criminales, dice la señora. Por otro lado, Vicky Dávila también sacó un video cuando Gustavo Petro en campaña le decía que en 3 meses de ser presidente se iba a acabar el ELN. Claro, buscando la paz, queriendo concertarla. Pero ahora esta señora critica esto para hacer política. Dice ella, Petro llegó a la presidencia, empezó el proceso de paz con el ELN, lleva más de 2 años de gobierno y hoy se estrelló con la realidad. Este martes anunció el cierre del proceso con este grupo criminal. Petro ha actuado más con el deseo que con la lógica, la autoridad, la ley y la constitución. Cometió muchos errores. El primero fue decretar un cese al fuego con el ELN, según los terroristas, sin que ellos estuvieran enterados. Se lo rechazaron. Luego Petro insistió, el gobierno se sentó con ellos a la mesa, les admitió que siguieran secuestrando, hasta se comprometió a negociar el modelo económico del Estado con los criminales del ELN. El ELN respondió a la debilidad de Petro y su gobierno con acciones terroristas. Debilidad, imagínense. Ataques constantes al oleoducto, paros armados y más. Hoy los criminales atacaron en Arauca la base militar de Puerto Jordán. 2 militares han muerto y 25 más están heridos. Muchachos que le han estado sirviendo al país heroicamente, defendiendo a los colombianos. El ELN se burló de Petro y de su gobierno, también de los colombianos. Pero ante todo, lo ocurrido es una lección para quienes creen que los procesos de paz se les regalan a los bandidos y tienen que ser culto a la impunidad. Los criminales se enfrentan con la ley y la constitución, con firmeza y determinación. Los criminales jamás pueden tener más garantías que los ciudadanos que trabajan y le producen a la sociedad. Prácticamente le faltó decir, plomo es lo que viene, ¿no? Lamentable esto, señores, y pues esperaremos qué pasa, colombianos, con este, pues yo creo que ya no proceso de paz, porque Gustavo Petro lo dijo, se cerró este proceso de paz con sangre, lamentablemente. Por otro lado, se presentó tremendo rifirrafe entre Iván Dame, que prácticamente le dijo al presidente que le iba a enterrar toda la reforma, señores. Entonces, si cuando fue presidente del Congreso mostró su preferencia política, pues esta vez es más radical, señores. Dice él, no me sigan sindicando a mí de lo que no le corresponde. No fui nunca un saboteador, según él, ¿no? Pues el expresidente del Congreso se refirió a las recientes declaraciones del mandatario, quien insistió en que Name engavetó la reforma pensional y la iba a hundir en la conciliación. El presidente Petro y el expresidente del Congreso siguen teniendo enfrentamientos por cuenta de esta reforma pensional, que fue aprobada por el Congreso en junio y sancionada ley, pues por el jefe de Estado. El sábado anterior, durante una asamblea de los partidos del Pacto Histórico que se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Bogotá, el presidente Gustavo Petro volvió a arremeter contra Name, porque según el mandatario, el entonces presidente del Senado engavetó la reforma y pretendía hundirla en la conciliación. De hecho, se conoció en junio, una vez la Cámara aprobó la reforma pensional, que el mismo presidente Petro le dijo a su bancada y a sus ministros que esa corporación debía aprobar el mismo texto que previamente había aprobado el Senado, porque Name podría ser obstáculo para la conciliación y como había poco tiempo antes del fin de la legislatura, no se podía correr el riesgo de que la reforma se hundiera. Pero vamos a recordar las palabras del señor presidente Gustavo Petro y luego cómo pues Iván Name desde el Congreso dijo de todo, señores, se salió de sus cabales. Escuchemos aquí al presidente de la República. Hoy está a punto de ser la primera ley del gobierno del cambio. A punto. Después de la trampa
de Name que pudimos sobrepasar no le remorderá la conciencia allí perseguido por la justicia. Es perseguido. No sé si culpable o inocente, no le remorderá la conciencia haberle hecho tamaño trampa a 3 millones de viejos y de viejas que no le hicieron ningún mal, que eran como su padre o como su madre, igualitos, y que no merecían su traición de congresista de la República y senador, porque se merecían su esfuerzo, se merecían el esfuerzo de un congresista de firmar una ayuda para el pueblo, que era la pensión merecida a la tercera edad de Colombia. Ahora hay unos magistrados que decidirán si esa ley se aplica o no se aplica. Leerán los libros de justicia, las doctrinas jurídicas sobre si la publicidad se hizo o no se hizo, que sí se hizo. Sobre si el debate se hizo o no se hizo, y hubo 2 años de debate, 2 años de debate, sobre si es necesario o no, y la Constitución lo ordena o no, y la Constitución de Colombia sí que desde el principio miró a esos viejos y a esas viejas, y por eso propuso el Estado Social de Derecho. Hablará su corazón, como no habló el corazón de Name, espero. Y ojalá sea capaz esa corte de abrir el camino de una posibilidad entre la maleza horrible de la política tradicional que se está configurando ahora. Sea capaz, como he visto otras cortes, las que llevaron el 30% del Senado a la cárcel por ser asesinos parapolíticos, por la mañana hacer la ley y por la noche la lista de sus propios ciudadanos que iban a ser asesinados. Una Corte Suprema que supo levantar la luz en medio de las tinieblas y en medio del terror, y comenzó la posibilidad real de una democracia. Ojalá otra corte levante esa misma luz para abrir ahora las posibilidades de una democracia que quieren cerrar. Pues aquí al parecer hay un riesgo de que la Corte Constitucional tumbe la reforma pensional. Esto sería un peligro pues para los viejos y viejas que merecen una pensión digna, ¿no? Sin embargo, pues Name no se quedó con las palabras. Aquí Gustavo Petro le dijo que era una persona no tan ética, que estaba perseguida por la justicia, y pues a Name se le salió en las últimas horas pues el congresista que lleva adentro. Un congresista con mañas, con jugaditas, que lo pudimos ver cuando fue presidente del Congreso, y ustedes se dieron cuenta que no avanzaban las reformas de Petro y que él decía que él no estaba pues saboteando las reformas. Pues acá nos da otra perspectiva y dice que va a enterrar cada cosa de Gustavo Petro. Increíble. Gracias, señor presidente. Hablo desde aquí porque el micrófono que me corresponde en la llanura tiene serias dificultades y yo todavía estoy tratando de que me suelde el esternón después de que me partieron en 2. De tal manera que, señor presidente, agradezco mucho que me haya dado el uso de la palabra. Señoras, señores senadores, nosotros venimos aquí a escuchar y a ser escuchados. Porque este no puede ser un rapidito. Las sesiones del Congreso no pueden ser un rapidito, como les gustaría a algunos. Me toca en suerte referirme al señor presidente de Colombia, puesto que hizo alusión de manera insistente durante 10 minutos a mi nombre en uno de sus discursos iluminados recientemente. Por eso tengo que decirle al Senado que no acepto, por la falta de categoría, porque no le atribuyo otra condición, así sea el primer magistrado. Aquí en Colombia vemos que cualquiera puede llegar por el circuito de las circunstancias o la casualidad a la primera magistratura. ¿Y cuánto daño o cuánto acierto? Pero tengo que contestarle al señor presidente, que incluso hizo referencia a mi padre y madre, que las reformas que este Congreso no ha aprobado, afortunadamente, no han sido por la manipulación de un presidente que concurrió a esa responsabilidad, y lástima que no está la vicepresidenta María José Pizarro, con la altura y el nivel que me corresponde. Y le quiero decir al señor presidente además que no soy perseguido por la justicia, como si lo fue él, de los crímenes que cometió en sus tiempos de subversión. Y la investigación que le están siguiendo, señores, frente a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. ¿Qué quiere decir esto?
Definitivamente hay personas que se las dan de muy dignos y congresistas muy impolutos. Que no es igual a la insurgencia. A mí no me persigue la justicia. La Corte Suprema de Justicia, en cambio, está investigando el desfalco de los funcionarios que nombró el presidente de la unidad. A mí quisieron acallarme y no podrán. Por eso, sin ningún complejo, concurro a mi Congreso, a mi Senado, y con la capacidad mental, intelectual y política para enfrentar el desafuero, el desvarío de los depredadores que tanto daño le hacen hoy a Colombia. De tal manera, señor presidente, que le adelanto que la voz que desde la presidencia lo atajó en su desvarío, también lo hará desde la llanura con un mejor micrófono que ojalá pueda tener. Y no pasarán las reformas absurdas que insistan en destruir lo que hemos construido. Como ya se le acabó el cuentico de la constituyente, que el mismo 20 de julio, cuando me habían partido la pechera, vine y concurrí a instalar el Congreso, le dijimos no a su cuento de la constituyente, sin sentido, sin volumen, sin razón y sin nada distinto a coyunturas caprichosas. De tal manera, señor presidente, que usted me hace un gran favor ante la justicia cuando aclara que yo nunca le ayudé ni le voy a ayudar a sus propuestas. Se las voy a ayudar a enterrar aquí porque no le conviene a Colombia. Si hubiéramos dejado pasar la salud, hoy la salud en Colombia no existiría porque usted la iba a destruir y no va a pasarle. Y quiero terminar con esto, señor presidente, con su venia. La reforma pensional dijeron que no volvía al Senado porque nada me la hundía. No, cobardes, mentirosos. No volvió al Senado porque aquí usted traicionó con su equipo de gobierno los acuerdos que hizo para que hiciera tránsito la reforma pensional a la Cámara. Y como no volvió al Senado, tiene unos vicios. Y por ello la Corte Constitucional será la última que diga la palabra final. No me sigas indicando a mí de lo que no me corresponde. Por supuesto que no le ayudé y no le voy a ayudar. Pero tampoco fui nunca un saltador. A mí no me enseñaron eso. Bien, un minuto, honorable senador. Volvimos a los tiempos del minuto y los segundos, pero lo entiendo y lo comprendo, señor presidente. De tal manera que nosotros le hemos dado todo lo que nos ha pedido, para la paz, para los presupuestos, pero hoy estamos repensando muchas cosas. A mí no me da miedo, le quiero contar, estoy muy curtido. Fui y volví al Valle de la Muerte entre los cirujanos. Y lo que me toque hacer para enfrentarlo sin miedo lo haré, presidente. Siga convocando a los delincuentes para que nos asalten en una emboscada en cualquier momento. Ese es su método. El mío, en cambio, es derrotarlo con las ideas y con la razón en el pleno del Senado de Colombia. Y no le acepto más acusaciones. Sonido para el senador y expresidente Iván Name. Me contengo. Yo no sé a usted, senador, qué le pasa. Ahora hable usted y déjeme a mí terminar de hablar. Como trató de sabotearme el 20 de julio en el Congreso en pleno. Así no se maneja. Esos son bujidos y rebuznos. Pase usted aquí a hablar. De tal manera, yo hablo duro, señor senador. Y ahora aquí en la llanura lo enfrento. No me hable. Presidente Iván Name, ya vamos a comenzar el debate, por favor. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable senador. No, le dijeron canalla y demás. Increíbles las palabras de Iván Name. Colombianos, ¿ustedes qué piensan sobre esta amenaza de decir que va a enterrar todo lo que proponga Gustavo Petro? Hágame el favor, este señor Iván Name, pelo el cobre, señores. Colombianos, hasta acá este video, esperamos que lo compartan, se suscriban, nos den sus opiniones y pues terrible esto que está pasando con el señor Iván Name y algunos congresistas. Muy amables y hasta pronto.